Hola y bienvenidos amigos, les habla el profesor Víctor Gutiérrez, en esta oportunidad para hablarles un poco sobre el campo eléctrico a través de un planteamiento de problemas. Sin embargo, en la gráfica quiero ilustrar y recordar que el campo eléctrico se trabaja a través de unas líneas de campo eléctrico que son imaginarias. Cuando hay una carga positiva, las líneas de campo eléctrico salen de esa carga como vectores, ¿ok? Y cuando hay una carga negativa, esas líneas entran sobre esa carga negativa. ¿Ok? Siempre va a ser el, lo que es como una regla que de la carga positiva sale las líneas y en la carga negativa entra la línea. ¿Bien? A través de un planteamiento de problema vamos a ponernos este problema que dice: se tiene un triángulo isósceles cuyos lados iguales miden 20 centímetros. Dibujé un triángulo isósceles de dos lados iguales, 20 centímetros de cada lado, que lleva a metros, son 0,2 metros. Y el lado desigual mide 10 centímetros, puse el lado desigual abajo y 10 centímetros llevados a metro es 0,1 metro. En uno de los extremos de la base se ubica una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 7 coulomb. Cuando hablamos en uno de los extremos, podría ser en el extremo izquierdo o en el extremo derecho. Yo la pongo en el extremo izquierdo, eso es indiferente. Y en el vértice superior, aquí sí es reglamentario porque dice el vértice superior, que es arriba, una carga de 5 por 10 a la menos 7 coulomb. Calcular la magnitud del campo eléctrico en el otro vértice de la base, es decir, que vamos a calcular el campo eléctrico que se genera en este punto. Ahora bien, como dijimos en la ilustración, de la carga positiva sale el campo, la línea de campo eléctrico, y va a apuntar hacia el punto donde vamos a buscar el valor de ese campo eléctrico resultante. ¿Ok? Ese sería el campo eléctrico generado por la carga 2. Pero hacia la carga negativa entra la, lo que es la línea del campo eléctrico, y ahí se está generando un campo eléctrico por la carga 1, ¿okay? Desde el punto hacia adentro de la carga. ¿Okay? Se está cumpliendo lo que dijimos al principio. Ahora, ¿cómo se trabaja esto? Es un triángulo isósceles. Simplemente vamos a ilustrar acá los vectores que me están quedando. Estoy poniendo el vector E1, que es el campo eléctrico 1, y el vector E2, que es el campo eléctrico 2. Aquí vamos a aplicar algo que es llamado la regla del triángulo. Se aplica la regla del triángulo para recordarle cuando se une el origen de un vector con el extremo de otro vector. Fíjense que el origen del 1 se está uniendo con el extremo de E2. ¿Okay? Entonces, el vector resultante sería un vector que debe partir desde el origen que está libre hasta el extremo que está libre. Ese es un vector resultante que vamos a llamar vector E, que es el vector campo eléctrico resultante. Esto es un triángulo que no es rectángulo, es un triángulo isósceles que se le llama o triángulo oblicuo-ángulo, y simplemente se trabaja con la ley del seno, perdón, ley del coseno y la ley del seno, exactamente. En este caso vamos a trabajarla con la ley del coseno. La ley del coseno establece, en este caso, hablando del lado, ahora hago un paréntesis aquí, la ley del coseno tiene que ir recordar las bases matemáticas de cuarto año, donde nos explican cómo se trabaja la ley del seno y la ley del coseno. E es uno de los lados. Ese lado va a ser al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, ¿okay? Que sería E2 y E1 al cuadrado, menos 2 multiplicado, o el producto de E1 por E2, que son los dos lados, ¿okay? Por el coseno del ángulo opuesto a E. El ángulo opuesto a E, en este caso, sería este lado acá, este ángulo acá, que no lo conocemos, obviamente. Fíjense, ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos ese triángulo y la ley del coseno. Vamos a agarrar el triángulo, el mismo triángulo inicial, y lo voy a picar por la mitad. Porque ¿qué pasa? Para poder calcular, yo necesito conocer obligatoriamente este ángulo, ¿ok? Pero también necesitaría conocer probablemente la distancia. Vamos a ver qué es lo que nos piden. En este caso, inicialmente el ángulo que va a utilizar el campo eléctrico para este cálculo. Entonces,
separando, estoy tomando este triángulo que se me está formando y aquí coloco el ángulo de referencia. Si estoy picando el triángulo por la mitad, el 0,1, que es el lado total de abajo, se divide por la mitad, quedando 0,05 metros. Entonces ahora tengo un triángulo rectángulo que tiene un cateto, que en este caso es opuesto al ángulo, desconocido, un cateto adyacente al ángulo, que vale 0,05, y la hipotenusa, que es la parte más larga, que vale 0,2. Aquí voy a aplicar una de las razones trigonométricas, en este caso la del coseno del ángulo. Las razones trigonométricas las voy a aplicar en el triángulo rectángulo, no en el triángulo oblicuo ángulo. Entonces en el triángulo rectángulo aplico la razón coseno. ¿Por qué la del coseno? Porque me trabaja con el cateto adyacente. Dice que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, ¿quién es mi cateto adyacente? Mi cateto adyacente es el 0,05 y el cateto, perdón, y la hipotenusa 0,2. Entonces voy a colocar 0,05 entre 0,2 y voy a calcular primero esa división. Coseno del ángulo me va a estar quedando que 0,05 entre 0,2 es 0,25. Bien, ahora para hallar ese ángulo alfa me va a quedar, y el coseno pasa a ser coseno a la menos 1. Eso también lo enseñan en matemática de cuarto año. Hay que ir repasando conocimiento. Bien, coseno a la menos 1 de 0,25. Ahí vamos a tomar nuestra calculadora científica y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la calculadora científica, bien, y vamos a darle a la tecla Shift, a la tecla que dice cos, y en la pantalla debe aparecerme coseno a la menos 1. ¿Al coseno a la menos 1 de quién? Del valor 0,25. 0,25. ¿Ok? Fíjense cómo queda reflejado en la calculadora. Una vez que yo tenga eso reflejado en la calculadora, ¿ok?, lo vamos ahora a calcular. Me estaría quedando igual a 75,52. 75,52. Entonces eso es lo que vamos a anotar como el valor del ángulo alfa. Alfa es igual a 75,52 grados. Sin embargo, el ángulo no lo podemos dejar con decimales. Para eso hacemos una aproximación por exceso o por defecto. Y entonces mi ángulo alfa queda aproximadamente igual a 76 grados. Ese sería este ángulo alfa. Y sería el ángulo que yo voy a utilizar para mi fórmula de la ley del coseno, en este caso. Sin embargo, para poder calcular este campo eléctrico, primero necesito calcular cada uno de los campos eléctricos generados por las cargas. A eso vamos. Campo eléctrico 1 es la constante K por la carga 1 entre la distancia generada de la carga 1 con el punto de referencia elevado al cuadrado. Bien, E1 sería igual a 9 por 10 a la 9, que vale K, el valor de la carga, que es menos 1,6 por 10 a la menos 7, y el valor de la distancia 1, ok, la distancia 1, recuerden, voy aquí arriba al triángulo, la distancia 1, es decir, de la carga hasta el punto es 0,1, sería 0,1 elevado al cuadrado. Calculando, haciendo mis cálculos, dividiendo, multiplicando lo que debo multiplicar, simplemente me estaría quedando que E es igual a menos aquí 144.000 voltios. Eso lo podremos expresar también en notación científica, y entonces E1 quedaría como menos 1,44 por 10 a la 5 voltios. Y ahí tenemos el primer valor de E, que sería el campo eléctrico generado por la carga 1. Ahora por la carga 2 sería la misma fórmula, pero utilizando la carga 2 y la distancia 2. Nos vamos al triángulo, la distancia utilizada por la carga 2 y el punto es 0,2 metros. Entonces, sustituyendo esos valores, me quedaría que E2 es igual a 9 por 10 a la 9 por 5 por 10 a la menos 7 entre 0,2 al cuadrado. Haciendo mis cálculos respectivos, E2 sería 112.500 voltios, que llevados a notación científica puedo expresarlo como 1,13 por 10 a la 5 voltios. ¿Ok?
Una vez que tengo ya los valores de E1, E2 y tengo el ángulo de referencia, voy a calcular mi E total. E al cuadrado es E1 al cuadrado más E2 al cuadrado menos 2 por la multiplicación de E1 por E2 por el coseno del ángulo. Acuérdense que esa fue la ecuación que establecimos. Bien, sustituyendo E al cuadrado es igual a el valor de E1, que lo calculamos, al cuadrado, más E2 elevado al cuadrado, continúo abajo ya que es muy largo y se me saldría la pantalla, menos 2 por la fórmula que me establece que es menos 2, colocarlo aquí debajo para que no se me vaya muy allá, menos 2 por E1, que es el valor calculado de E1, por el valor de E2, por el coseno de 76 grados, que fue el ángulo de referencia. Al calcular todo esto, okay, yo coloco todo este resultado obtenido aquí dentro de una raíz, porque el cuadrado pasa a ser raíz y sería la raíz cuadrada de 4,14 por 10 a la 10, y la raíz de ese valor me da un valor de 203.416,09 newton sobre coulomb. Llevado a notación científica por ser un valor alto, es 2,03 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Esa es la forma de calcular mi campo eléctrico en un triángulo oblicuo-ángulo. Bien, bien amigos, espero que les haya gustado el video, le haya sido de su interés, ¿okay? Haya sido de gran interés, de ayuda. No dejes de visitar mi canal, dale like o manito arriba si te gustó y visita mi blog www.bighackprofe.blogspot.com, donde podrás encontrar temas de tu interés y guías de ejercicio. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien.